Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy nos toca continuar con la epístola de San Ignacio de Antioquía a los Efesios. Continuamos con el capítulo 20, pero nos hemos reservado este video específicamente para hablar acerca de la Eucaristía, porque San Ignacio, como todo católico, creía en la Eucaristía y hoy vamos a demostrarlo. Así que comenzamos. Vamos a leer primeramente lo que dice San Ignacio al respecto de la Eucaristía. Vamos a dirigirnos al capítulo 20, versículo 2. Dice: y lo haré, refiriéndose a escribirles, y lo haré con particular placer si el Señor me manifestare que todos y cada uno os congregáis por la gracia que viene de su nombre en unánime fe y en Jesucristo, Él que según la carne es del linaje de David, hijo del hombre e hijo de Dios. Si os congregáis, repito, notemos el énfasis, para mostrar vuestra obediencia al obispo y al colegio de ancianos con indivisible pensamiento, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir por siempre en Jesucristo. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de toda la parte anterior, de todo lo que era el plan de la dispensación divina, que hablaba en el primer versículo del capítulo 20. Hemos hablado del tema de la fe, la caridad, hemos hablado acerca de cómo es que San Ignacio está reflejando la jerarquía de la iglesia aquí en este versículo 2, porque dice mostrar la obediencia al obispo y al colegio de presbíteros. Literalmente la palabra es presbíteros o sacerdotes, ¿sí? Y en otros pasajes también San Ignacio habla de los diáconos, presentando lo que es la jerarquía básica de una diócesis. Pero dice: si os congregáis, repito. Aquí quiero detenerme un poquito. El énfasis que hace San Ignacio de Antioquía en este tema de la unidad. Dice congregarse, repito, con indivisible pensamiento. O sea, la jerarquía lo que provocaba era el indivisible pensamiento. Un único pensamiento, una única fe, una única doctrina. Y qué importante era eso para la Iglesia Apostólica Católica del siglo I. Y podríamos decir también romana, pero sería generarle un poco de conflicto tal vez a los protestantes que no quieren aceptar que esta iglesia es la católica apostólica romana, ¿sí? En su doctrina. De nombre tal vez hubo épocas en las que se llamaron más de una manera, más de otra. Podríamos hacer un video alguna vez acerca de los nombres de la iglesia, cómo fue cambiando de llamarse los del camino, llamarse judíos, llamarse cristianos, llamarse católicos. Nada, el nombre es importante, pero en los primeros siglos específicamente la misma iglesia apostólica fue atravesando por diversos nombres, pero llegó un punto en donde ese nombre se estabilizó porque encontraron la manera de distinguirse de todas las demás sectas, y justamente el nombre de católica era la forma de distinguirse de las demás sectas. Estaba la Iglesia Universal, la que estaba en todo el mundo, la que había sido predicada por los apóstoles, la que tenía a los discípulos apostólicos y la sucesión apostólica, y estaban las sectas, los grupos que eran personas que habían salido de la Iglesia Católica y habían fundado su propia denominación, que era conocida con otro nombre, ¿sí? Encratitas, valentinianos, ebionitas, docetas, pónganle el nombre que quieran. Ocurría lo mismo que ocurre hoy con los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, que son básicamente calvinistas, los anglicanos, etc. ¿Sí? Todas sectas de personas salidas de la Iglesia Católica o de grupos que a su vez previamente ya se habían salido de la Iglesia Católica para fundar denominaciones fundadas por hombres, ¿sí? Religiones que no tienen la virtud de aquella iglesia que fue fundada por Jesucristo, que es la virtud de poder administrar los sacramentos de salvación. Y lo vamos a demostrar en este video. Permítanme un segundito. Entonces, ¿por qué escribe San Ignacio? Recordemos, los padres de la iglesia
hablaban acerca de que estas epístolas de San Ignacio, justamente todas ellas fueron escritas para prevenir a la iglesia de que cayera en las diversas herejías, de que no se confundiera, de que no se fueran con unos o con otros y que pensaran que era todo lo mismo. Y por eso les dice, tienen que tener una fe unánime, una obediencia perfecta a la jerarquía, donde estaba el magisterio de la iglesia, una obediencia perfecta a la jerarquía de la iglesia para tener una única fe. Y dice, repito, es ese énfasis que hace San Ignacio. Se los repito, se los vuelvo a decir, no se olviden, este es el centro de lo que les estoy queriendo decir, dice San Ignacio. Se los repito, participar de un único pan con indivisible fe, ¿sí? ¿Por qué cree esto San Ignacio? Porque sus padres espirituales, los apóstoles mismos, se lo enseñaron así. Recordemos al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo fue uno de los pastores misioneros de la iglesia de Antioquía. Y San Ignacio, cuando fue niño, él vivió en Antioquía. Cuando fue adolescente, vivió en Antioquía. Cuando fue adulto, comenzó su camino en el diaconado, sacerdocio. Él dice la tradición que él comenzó, no fue directamente puesto como obispo, sino que hizo su recorrido, digamos, en diversas órdenes antes de llegar al obispado. Hizo todo ese recorrido allí en Antioquía, ¿sí? Fue miembro de la iglesia cuando Pedro estaba en Antioquía, fue miembro de esa iglesia cuando San Pablo estaba en Antioquía, ¿sí? Fue miembro de la iglesia cuando el sucesor de San Pedro en Antioquía fue obispo, y luego lo sería, no sé si el tercera o cuarta generación de obispos ahí de Antioquía, luego sería San Ignacio de Antioquía. Pero él toda su vida absorbió el conocimiento de Pablo, de Pedro, del primer sucesor de Pedro allí en la diócesis de Antioquía. ¿Y qué le enseñaron? Bueno, dice Efesios 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. Y acá nada habla San Pablo de sola fide, de sola escritura, de solo Cristo, de sola gracia y todas las otras confusiones que tienen los protestantes. Él lo que habla es de una sola fe, que es contrario al protestantismo. Un solo bautismo, que es contrario al protestantismo, porque hay muchísimas formas de bautismo, y que no solamente en cuanto a práctica, sino también en cuanto a la teología detrás del bautismo, son completamente diferentes. Un solo Dios y Padre de todos, cosa que es diferente, porque no todas las religiones entienden al Padre de la misma forma, especialmente en cuanto a quienes entienden que el Padre es una de las personas de la Trinidad, y otros quienes dicen que es un Dios único, donde el Hijo y el Espíritu Santo no son parte de la Trinidad, ¿sí? Dice un solo cuerpo, un solo cuerpo. ¿Por qué dice un solo cuerpo? Porque justamente el protestantismo del siglo I y del siglo II, o sea, y aunque no existían con ese nombre, pero los que eran el equivalente al protestantismo del siglo I, la infinitud de sectas que había en esa época, segmentaban, particionaban, fragmentaban, dividían el cuerpo de Cristo, o pretendían dividirlo en múltiples grupos. Pero San Pablo dice, no, el cuerpo es uno. Aunque haya muchos que predican diferentes evangelios, como dice Gálatas capítulo 8 y 9, aunque haya muchos que prediquen diferentes evangelios, el cuerpo es uno. Hay un solo cuerpo. Y ese único cuerpo tiene un solo espíritu, y no un espíritu que está repartido enseñando cosas diferentes, porque el espíritu no le enseña una cosa al pentecostal, otra cosa al católico, otra cosa al ortodoxo, otra cosa al testigo de Jehová. El Espíritu Santo, que inspira a su iglesia, no puede contradecirse a sí mismo. Entonces hay alguien que no tiene el Espíritu Santo. ¿Y quiénes dice la Biblia que no tienen el Espíritu Santo? Las sectas. Porque dice San Judas, el que hace una división no tiene el Espíritu. Dice, estos son los hombres naturales, ¿sí? Los que no tienen el Espíritu, los que hacen una división, los que fomentan divisiones, los que pretenden fragmentar el cuerpo de Cristo para crear sectas
Y de ahí el nombre de Iglesia Católica, la universal, la que es indivisible en su fe, la que es indivisible como cuerpo de Cristo, la que tiene una sola fe, la que a través de todas sus regiones y todos sus obispos tiene un único y mismo bautismo y doctrina. Por eso, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, no unos una esperanza terrena, otros una esperanza celestial, otros una esperanza mixta, otros que no tienen esperanza, otros que su esperanza es la reencarnación, porque sí, sobre todo en los primeros siglos había quienes creían en esas cosas. Un solo Señor, no múltiples señores, no la pleroma de dioses y señores que tenían los gnósticos, por ejemplo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, solo. Toda la palabra sola que se utiliza en la Biblia tiene relación con la unidad. Nada tiene que ver el uso de la palabra sola con la pluralidad teológica que enseñan los que supuestamente creen en sola la Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fide. No, ¿por qué? Porque justamente lo que enseñaron los apóstoles a San Ignacio fue que la iglesia era única, que había una única iglesia, y por eso Santiago es tan contundente al explicar que la fe debe ser única. Como mencionamos, dice Gálatas 1, 8 al 9, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, como os lo acabamos de decir. Ahora se los repito, notemos este énfasis nuevamente, se los repito, si alguno les anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y el anatema era la maldición de Dios. Cuando uno agarraba, metía el anatema es como agarrar y sacar la basura, básicamente, y tirarla al basurero. Ese era el anatema. Lo anatema era lo inútil, lo inservible, la basura, lo que se metía en una carreta y se llevaba a la Gehenna, que estaba ahí a las afueras de la ciudad de Jerusalén, que era como un gran horno que estaba a las 24 horas del día prendido a fuego, donde se quemaba, se incineraba la basura. Eso era el ser anatema. Dice, ese es el destino, tal es el destino de los que predican un evangelio diferente. Pero claro, estamos en un contexto en donde no nos podemos poner a hablar acerca de todas las versiones diferentes del Evangelio en cuanto a cada doctrina. Estamos hablando en un contexto en donde lo que dice San Ignacio de Antioquía, se los vuelvo a repetir, es el que según la carne es del linaje de David, hijo del hombre e hijo de Dios, si os congregáis, repito, para mostrar vuestra obediencia al obispo y al colegio de ancianos con indivisible pensamiento, y ahora hablamos de la Eucaristía, rompiendo un solo pan. San Pablo le había mencionado a estos mismos creyentes, bueno, a una generación anterior, porque recordemos, San Pablo le escribe a los Efesios, y en el capítulo 4, diciéndole un solo cuerpo, un solo bautismo. Menciona el sacramento del bautismo. Bueno, acá San Ignacio habla de lo mismo, pero en vez de hablar de un solo bautismo, habla de un solo pan. Un único bautismo que debía ser el correcto, el de la Iglesia Apostólica. Un único sacramento de la Eucaristía que debía ser el correcto. Es más, San Ignacio añade que todos los demás son inválidos. No es lícito celebrar la Eucaristía por fuera del obispo, dice San Ignacio. Entonces, dice, rompiendo un solo pan. Ahora, si rompemos un solo pan, dice San Ignacio, es porque creemos con indivisible pensamiento, tenemos una misma fe. Y quiero hablar un poquito de la diversidad de fe que hay al día de hoy entre el protestantismo, ¿sí? Como también lo había en el siglo I. Vamos a ver que las herejías, como dije tantas veces en este canal, se reciclan cambiando de nombre. Vamos a hacer un resumen de las creencias que tienen hoy los protestantes en diversas denominaciones respecto de la Eucaristía o Santa Cena, como le llaman ellos, porque para ellos no hay Eucaristía. Está la consubstanciación, creída por los luteranos únicamente. Dice, la consubstanciación consiste en la creencia de que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes con y debajo de los elementos del pan y del vino.
no hay una transformación de los elementos, pero Cristo está realmente presente. Es decir, lo que se está comiendo es básicamente pan. Y como que se come pan, entonces no puede producir nada en el cuerpo del ser humano más allá de lo que pueda producir el comer pan. Cristo está presente allí, pero de forma temporal, porque luego se va. Recordemos, para la consubstanciación del luteranismo, el pan no es transformado, no se cambia su sustancia en el cuerpo de Cristo. Está luego la doctrina de la presencia espiritual. Yo creía esta, a pesar de pertenecer a grupos que solamente atribuían la interpretación de simbolismo o memorial. La doctrina de la presencia espiritual es la creencia de que Cristo está espiritualmente presente en la Santa Cena, pero no físicamente en los elementos, a diferencia de la consubstanciación, en donde la presencia es real. ¿Sí? Por eso es un error en boca de los católicos simplemente hablar de la presencia real, porque la presencia real es la doctrina que también tienen los luteranos. Entonces, cuando un católico habla de la presencia real, no está mintiendo, porque Cristo está presente realmente en la Eucaristía. Pero no hay forma de distinguir entre un luterano y un católico cuando ambos te hablan de la presencia real. Porque en un caso esa presencia real es permanente, porque el pan y el vino han sido transformados, transfigurados, esto según la doctrina católica, y otra cosa es hablar de la presencia real temporal de los luteranos, ¿sí? En la presencia espiritual, en la doctrina de la presencia espiritual que sostienen, por ejemplo, los calvinistas, las iglesias reformadas, Cristo está espiritualmente presente, pero no físicamente, de manera que no se come a Cristo. No se come a Cristo. El pan y el vino son simplemente símbolos que ayudan a los creyentes a experimentar la comunión con Cristo. Y luego tenemos el memorialismo, que es la creencia de que la Santa Cena es principalmente un memorial de la muerte de Cristo. Y recordemos que estoy hablando Santa Cena aunque es un nombre bíblico y era uno de los tantos nombres que tenía la Eucaristía en los siglos primeros, es típicamente el nombre que le dan los protestantes, y la Iglesia Católica ya no usa ese nombre. ¿Por qué no lo usa? Justamente para distinguirse del protestantismo, para que nadie se confunda de la doctrina. La Iglesia tiene una cena donde se come a Cristo, y esa cena es santa porque santo es aquel a quien comemos. Pero la Iglesia ya no le llama Santa Cena para no confundirse con el protestantismo. Por eso cuidado también cuando hablemos de presencia real. Cuidado con eso, porque es completamente lícito decirle presencia real, pero hay que tener muy en claro que no es la misma forma de presencia que de la que enseña la consubstanciación. Bueno, seguimos entonces. La creencia el memorialismo es la creencia de que la Santa Cena es principalmente un memorial, un recordatorio de la muerte de Cristo. El pan y el vino son simplemente símbolos que representan el cuerpo de Cristo en la cruz. Representan el cuerpo de Cristo en la cruz, nos recuerdan el cuerpo de Cristo en la cruz y su sangre, obviamente, pero no hay presencia real de Cristo en los elementos, ni física ni espiritual. Ni física ni espiritual. Observemos entonces que hay una degradación del concepto. Mientras que en la Iglesia Católica Cristo está presente físicamente, espiritualmente, y hay una transformación de los elementos, pan y vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo para producir una transformación permanente, ¿sí? De manera que quien come la Eucaristía come realmente el cuerpo, y quien bebe del vino transfigurado bebe realmente de la sangre de Cristo. Hay una degradación. Ya en la consubstanciación se baja un peldaño y se dice, bueno, sí hay presencia real, pero no hay transformación de los elementos. Esa presencia viene temporalmente y así como vino, se va. En la doctrina de la presencia espiritual, Cristo no viene físicamente, no está Cristo presente realmente, físicamente allí en el pan y el vino, ¿sí? Es simplemente una presencia espiritual por medio del Espíritu Santo, y es lo que creen calvinistas, iglesias reformadas. Y está la doctrina del memorialismo, que es la más moderna, es la que enseñan bautistas, los evangélicos en general, pentecostales, que es simplemente un recordatorio, es un símbolo. Ahí ya no hay ni presencia física ni presencia real, mucho menos transubstanciación. Entonces,
veamos este abanico de opciones que te da el protestantismo y veamos qué creían los primeros cristianos para decidir, como ya lo he dicho hasta el cansancio, lo voy a seguir diciendo si el Señor me concede salud y vida. En este canal decimos que los primeros cristianos eran católicos y católicos apostólicos romanos, y una de sus doctrinas distintivas era la creencia en la presencia real y la transubstanciación del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy diferente de lo que enseña el protestantismo. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, escribiéndole a la iglesia de Filadelfia, ¿sí?, en el capítulo 4, viene a decir lo siguiente: esforzaos, por lo tanto, de usar una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, un solo obispo, junto con el presbítero y con los diáconos consiervos míos. Notemos: un solo obispo, los presbíteros, los diáconos consiervos míos, aún de que cuanto hagáis, todo lo hagáis según Dios. Volvemos a Efesios capítulo 4. Un solo espíritu, una sola fe, una misma esperanza, un solo Señor, un solo Padre. Solo. Unidad. Unidad, no fragmentación. Vamos a San Ignacio, capítulo 20. Rompiendo un solo pan. Una unánime o única o sola fe. Y ahora vuelve San Ignacio a escribirle a la iglesia de Filadelfia, ¿sí?, la misma iglesia que está en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo dice que es de las suyas. Y recordemos, por si alguno piensa que después la iglesia de Filadelfia se apostató o cambió de doctrina, no. O sea, el libro de Apocalipsis se escribe en la década de los 90, 95, 97, en el siglo I, y San Ignacio muere mártir en el 107, y escribe estas cartas con no más de 10 años de diferencia, tal vez, con la carta de Jesucristo. Jesucristo escribe 10, 12 años, 8 años antes a esta misma iglesia en Filadelfia. Y San Ignacio vuelve a decir: una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, un solo es el cáliz para unirnos con su sangre. Y notemos que aquí no está hablando de la carne y la sangre de Jesucristo en la cruz. San Ignacio, cuando le escribe a los filadelfios, cuando le escribe a esta iglesia católica, ¿sí?, del siglo I, no está hablando de que hay una sola carne en la cruz de Cristo y una sola carne en la cruz de Cristo. Dice que usar una sola Eucaristía. Una sola Eucaristía. ¿Por qué hay que usar una sola Eucaristía? ¿Por qué la Eucaristía es única y no se puede tener esto de consubstanciación, memorialismo, presencia espiritual y vaya a saber si hay alguna otra más dando vuelta por ahí? ¿Sí? Porque una sola es la Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo es el cáliz, es decir, la copa. La iglesia primitiva usaba una sola copa, no usaba vasitos, no usaba copitas, no usaba múltiples copas como usan los protestantes. Usaban una sola copa, un solo copón o cáliz. ¿Para qué? Para unirnos con su sangre. Es decir, que San Ignacio está atribuyendo el poder a la sangre, le está atribuyendo al contenido del cáliz el poder de unirnos a la sangre de Cristo. Habla también de un solo altar, dice: uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, es decir, la sangre que él derramó en la cruz, y el cáliz con el vino transubstanciado en sangre nos une a aquella sangre original. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice San Juan capítulo 6, nos une
a esa sangre. Dice, uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre. Un solo altar. Le llaman altar. ¿No es la mesa del banquete? Bueno, mesa del banquete no es un nombre bíblico. No estaría mal, en teoría, llamarle mesa del banquete, sino que es un nombre que rebaja el significado para acomodarlo al protestantismo, para que sea amigable al protestantismo, porque si hablas de altar, hablas de sacrificio, porque para el protestante el altar es el altar del sacrificio, porque no existe altar en donde no existiera sacrificio. El altar es para sacrificios. Y si vos hablas de que es el altar de la Eucaristía, tenés que hablar del sacrificio durante la celebración de la Eucaristía. Por eso ya muchos sacerdotes tristemente ya no hablan acerca del altar. Hablan de la mesa del banquete. Y vuelvo a repetirlo, no es que mesa sea un nombre que está de por sí equivocado, sino que el problema es que se utiliza ese nombre para hacer amigable el concepto con los protestantes y unir, permitir que los protestantes vengan y participen de la Eucaristía aun cuando no crean en ella, porque muchos sacerdotes ya no creen en la Eucaristía, y cuando digo muchos, muchos. Cuidado con esos sacerdotes que no creen en la Eucaristía. Un solo altar. ¿Para qué? ¿Para qué una sola carne? ¿Para qué una sola Eucaristía? ¿Para qué un solo cáliz? ¿Para qué un solo altar? Para que todo lo que hagamos sea según Dios. Múltiples creencias en cuanto al significado de la Eucaristía, múltiples creencias en cuanto al significado de altar o mesa o banquete, no es conforme a Dios. No es conforme a Dios, al margen de que hay infinidad de otras diferencias en otras doctrinas. Esta particularmente es muy distinta. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, ahora escribiéndole a la iglesia de Esmirna, recordemos, otra de las iglesias que está allí en la región de Éfeso, otra de las iglesias a la que Cristo le escribe una carta 10, 8, 12 años antes. La iglesia de Esmirna. Pueden encontrar su carta allí en Apocalipsis capítulo 2. Recordemos, la primera carta a la que le escribe Cristo es Éfeso. La segunda carta es a Esmirna. Creo que la penúltima carta de las 7 cartas del Apocalipsis, ya en Apocalipsis capítulo 3, es la iglesia de Filadelfia. Y San Ignacio está escribiendo estas 3. Estamos comentando la carta de San Ignacio a Éfeso. Hemos comentado la carta de iglesia a los Filadelfios, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un breve comentario de la carta de San Ignacio a la iglesia de Esmirna. Todas iglesias que recibieron cartas de Jesucristo mismo. San Ignacio pertenece a la misma iglesia a la que perteneció y que fundó Jesucristo. Y esa iglesia que fundó Jesucristo cree en la transubstanciación, cree en la Eucaristía y no admite otra doctrina que no sea la transubstanciación. Dice San Ignacio en su carta a los esmirnenses capítulo 8, solo, otra vez la palabra sola, ¿qué cosa con esto? ¿Por qué tuvo que venir Lutero y tantos otros después a querer hablar de sola escritura, de sola fide, cuando la palabra sola define simplemente unidad de iglesia, no división de la iglesia? Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebra bajo la autoridad del obispo o aquel a quien él se lo encargare. Claro, aquel a quien él se lo encargare eran los presbíteros, ¿sí? Los sacerdotes que ya estaban teniendo la posibilidad de celebrar la Eucaristía bajo la autoridad y la concesión del obispo. Porque al principio, al igual que el bautismo, solo el obispo podía bautizar, solo el obispo podía celebrar la Eucaristía. Pero los obispos dieron permiso para que lo hicieran también los sacerdotes, los presbíteros. Por eso también se consagraba las manos del sacerdote, porque iban a
tocar el cuerpo de Cristo. Dice, solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebra bajo la autoridad, añado yo, bajo el obispo o aquel a quien él se lo encargare. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar ágapes, lo que acabamos de decirle. Las santas cenas, los ágapes protestantes, son ilícitos. Se celebran por fuera de la Iglesia Católica. Son corrupciones de lo que no se puede ni se debe corromper. Ese es el protestantismo, corruptor de la doctrina de Jesucristo, corruptor de la doctrina apostólica. No es lícito agarrar y decir, bueno, hoy voy con los testigos de Jehová, participo de la cena, mañana con los pentecostales, traspasado con los bautistas, después me hago una visita por los católicos y otro día agarro y doy una, mientras estoy en mis vacaciones voy y me pego una visita por los episcopalianos o los luteranos y voy participando así un poquitito. No, una sola Eucaristía y todos los demás falsas, corrupciones. Vamos a leer lo que dice San Justino, porque de vuelta él usa la palabra solo. Dice San Justino, en el siglo II, 2 o 3 décadas, 4 décadas quizás después de San Ignacio. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Está hablando del sacramento. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, la cual a ningún otro es lícito participar, sino solo al que cree que nuestra doctrina es verdadera. ¿Cómo? Eso significa que la iglesia primitiva no permitía participar de la Eucaristía a los encratitas. Los valentinianos tenían prohibido participar de la Eucaristía. Los ebionitas tenían prohibido participar de la Eucaristía. Los docetas, los judaizantes y todos estos grupos que se hacían llamar cristianos, ¿no se les permitía participar de la Eucaristía? No. A ningún otro es lícito participar de la Eucaristía, sino solo al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo para perdón de pecados. Bueno, otro día tendremos que hablar también de esto. Ya hemos hablado, tenemos un video, pueden encontrarlo en la descripción de este video. Tenemos un video acerca del bautismo y cómo es que es el bautismo el momento de la regeneración y es el momento en el que Dios concede el perdón de pecados. Porque ¿por qué no en tu casa? ¿Por qué no cuando vas por aquí, cuando vas caminando por allá? Porque tenés que colocarte bajo el obispo. ¿Por qué solo el obispo podía bautizar y celebrar Eucaristías? ¿Y por qué solo aquellos a quienes el obispo designaba podían realizar también esos sacramentos? Porque debían colocarse debajo de la autoridad del obispo. El que no se colocaba debajo de la autoridad del obispo, moralmente y doctrinalmente, no podía participar. Y por eso no podían participar los herejes. Dice, ha sido purificado con el bautismo para perdón de pecados y para regeneración. Como tantas veces dijimos, nos convirtieron los padres de la iglesia porque nos enseñaron que la doctrina de la iglesia católica es la que se creía en los siglos primeros. Aquí se enseña que el bautismo es para perdonar pecados y para regeneración. No antes, no después. No levantando la mano, no haciendo la oración del pecador. Yendo a bautizarse bajo la autoridad del obispo para poder ser regenerado. Y que vive como Cristo enseñó. Y acá está la necesidad de no vivir en pecado para ir y participar de la Eucaristía. Porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria. Quiero resaltar. Porque estas cosas, es decir, este alimento del que se participaba en la Eucaristía, dice, no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria.
partimos de la base de que el bautista, el pentecostal, todos los evangélicos testigos de Jehová, para ellos es pan ordinario. Además, en muchos casos ya ni siquiera pan, ya es una galleta. Va y se compra en el supermercado galletita, se parte la galletita y se come eso. En el culto bautista al que yo asistía era así. Tenían copitas y tenían galletitas partidas. Dice, no lo tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria. Los que creen que es solamente un memorial, para ellos es pan absolutamente ordinario. Los que creen que la presencia espiritual está allí, pero no una presencia física, también creen que es pan y vino ordinario. Preguntale a cualquier protestante si lo que está comiendo ahí es simplemente pan y te va a decir que sí. Pero es pan con alguna característica aumentada o reducida, algo que le haya cambiado. No, es pan y nada más que pan. Y el vino, exactamente lo mismo. Es más, para los protestantes no es vino, es jugo. No lo tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, sino que así como por el verbo de Dios, habiéndose encarnado Jesucristo nuestro Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado, es decir, tras la consagración, el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de Él, de Cristo, ¿sí?, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación. Bueno, esto es doctrina católica apostólica romana. Es decir, que nuestra carne y nuestra sangre se nutre, se alimenta de ese pan y ese vino que ya no es pan y vino ordinario. Ya no es pan y vino ordinario. Se nos ha enseñado, dice que como así Cristo se encarnó en el vientre de María para venir a este mundo, y Cristo tomó cuerpo y tomó sangre de María para venir a este mundo, dice, y notemos que hay una comparación entre la encarnación de Jesucristo y la Eucaristía. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en este video. Se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de Cristo, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo, es decir, para producir nuestra transformación. Por eso es sacramento, porque produce lo que simboliza. Dice, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. ¿Y por qué había en el siglo I santas cenas en donde no se creía en la presencia real? Por ejemplo, los docetas no creían en la Eucaristía, en la presencia real. ¿Qué creían? La presencia simbólica. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo no tomó cuerpo y no tomó carne, no tomó sangre real en este mundo. Era solo una apariencia, algo para los ojos y nada más que para los ojos. Entonces, cuando los docetas iban y participaban de sus eucaristías falsas, ¿qué creían? Que era solo un símbolo, que allí no había cuerpo y sangre real de Cristo, que era simplemente pan y sangre. Y lo confiesa San Ignacio en otra carta que hoy no vamos a mencionar acá por tiempo. Pero ya entre el siglo I había quienes creían solamente en una especie de presencia espiritual de Cristo. Los docetas, allí tenemos a uno, por mencionar algunos. ¿Sí? ¿Y quiénes más no creían? Bueno, los otros gnósticos, que también tenían problemas con el tema de la encarnación. Por eso no nos olvidemos de que San Ignacio hace tanto énfasis que Cristo es Hijo de Dios, Hijo de hombre. Vuelvo a repetir, estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinario, pues creemos que es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. En la Eucaristía vuelve a aparecer la misma carne y la misma sangre de aquel Jesús del siglo I.
Solo la Iglesia Católica cree esto. Que alguien si quiere me ataque, que diga que no estoy haciendo una buena exégesis, como leía algún comentario de algún cristiano confundido, cristiano, entre comillas. Que alguien diga que los primeros cristianos, los primeros obispos, los primeros mártires estaban confundidos, que todavía no tenían clara la doctrina. Digan lo que digan. Los discípulos apostólicos creían en la transubstanciación, creían que el pan y el vino no era pan y vino solamente, sino que era un pan y vino transubstanciado. No lo consideraban un alimento natural común y corriente. Creían que era la misma carne y la misma sangre de aquel Jesucristo crucificado. Dice, pues los apóstoles, sigue diciendo San Justino, pues los apóstoles, en los comentarios por ellos compuestos, llamados evangelios, nos transmitieron lo que así les había sido transmitido. Es decir, está diciendo San Justino el mártir, en su apología cristiana, en su primera apología cristiana, que esta doctrina procede de los evangelios y esto procede del mismo Jesucristo. ¿Sí? Los apóstoles nos transmitieron lo que así les había sido transmitido, que Jesús, habiendo tomado el pan y dado gracias, dijo, haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. No dijo Jesucristo que esto fuera un símbolo. Dice, este es mi cuerpo y que solamente hizo participantes a ellos. Otra vez la palabra sola. Solo ellos podían participar. Solo ellos podían participar. Lo cual también en los misterios de Mitra han enseñado a hacerlo los malvados demonios, tomándolo por imitación. Porque sabéis o podéis saber que cuando alguno es iniciado en ellos, se ofrece un pan y un cáliz de agua y se añaden ciertos versos. A ver, en los primeros siglos, ¿qué otro grupo había que generaba una Eucaristía falsa? El mitraísmo. Sí, el mitraísmo. ¿Recuerdan aquel famoso libro Babilonia, Misterio Religioso, donde se acusa a la Iglesia Católica de ser una imitadora del mitraísmo? ¿Recuerdan aquellos tantos libros protestantes en donde te dicen que la Iglesia del siglo IV, siglo V, imitó el paganismo introducido por Constantino? Porque encuentran una equivalencia entre los elementos y los sacramentos católicos y los sacramentos de las religiones paganas. Protestantes que no leen a los padres de la Iglesia y vienen y llenan el YouTube de videos mentirosos y heréticos diciendo que lean a los padres de la Iglesia cuando no los leen. Y cuando los leen no los entienden, porque los ciegos guían a los ciegos al pozo oscuro por la eternidad. No leen a los padres de la Iglesia, porque si leyeran a los padres de la Iglesia, sabían que el catolicismo no imitó al mitraísmo ni sus sacramentos, sino que el mitraísmo imitó al catolicismo, porque las sectas son ideas del diablo, para imitar y confundir a los católicos. El mitraísmo provocaba una tergiversación, corrupción del sacramento de la Eucaristía. Y ellos también agarraban, al igual que los protestantes, y ponían sobre una mesa un pan, ponían no vino, sino agua, y ofrecían un pan y un cáliz con agua. ¿Y qué hacía? Le añadían algunos versos, que no nos dice cuáles son, tampoco nos importa. Pero es igual que en la misa, pero no es el sacrificio de la misa. Es una burda imitación. Esa imitación molestaba tanto a los padres del primer siglo que vamos a ver lo que dice Clemente de Alejandría, que también vivió en el siglo II, un par de décadas después, o una década quizás después de San Justino Mártir. Dice en su libro Stromata, libro primero, capítulo 19: y a los privados de inteligencia recomiendo diciendo, así habla la sabiduría manifiestamente, refiriéndose a los que andan entre las herejías, tomad a hurtadillas gustosamente los panes y la dulce agua robada. ¿Sí? Está tomando una cita
de Proverbios 9:16. Dice, tomad a hurtadillas, es decir, tomad robados gustosamente los panes y el agua y la dulce agua robada, designando con claridad el pan y el agua, no en otras herejías, que había muchas, no en otras herejías, sino en aquellas que, contra la regla de la iglesia, emplean pan y agua en la oblación. Pues hay también quienes eucaristizan el agua sola. ¿Y saben a quién se refiere? A los encratitas. Miren, ya teníamos que en el siglo II teníamos entre otros, a los encratitas, fundados por Tasiano, discípulo de San Justino Mártir. Recién leímos una carta de San Justino Mártir. Tasiano fue un fiel creyente mientras San Justino estuvo vivo. Cuando San Justino murió mártir, Tasiano se aparta, ¿sí? Y funda una secta llamada los encratitas, ¿sí? Y son aquellos que usan agua y pan. Entonces tenemos al mitraísmo, que utiliza pan y agua. Tenemos a los encratitas, que usan pan y agua. Otros utilizaban pan y leche. Pero acá dice algo muy importante. Dice, sino aquellas herejías que contra la regla de la iglesia, el canon de la iglesia, el canon doctrinal, la regla doctrinal y teológica de la iglesia, era pan y vino eucaristizados. Y estos herejes, dice, se roban, por imitación, se roban el pan y el vino. Se lo roban. Perdón, el pan y el agua. Solo consagraban agua. La iglesia primitiva luego mezclaba el agua con el vino. Ya eso lo veremos en otro video. No tengo nada de eso preparado para hoy. Pero mezclaban agua y vino. Pero los encratitas y el mitraísmo solo usaban agua. No utilizaban la sangre de Cristo, el vino. ¿Qué más dice San Agustín en su sermón 185? Dice, pero no busquen al Espíritu Santo, sino en el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia Católica. De este sacramento del cuerpo de Cristo, es otro nombre que tenía el sacramento de la Eucaristía, sacramento del cuerpo de Cristo. Ellos, refiriéndose a los donatistas, tienen solamente lo exterior, pero no su realidad interna. Y por eso comen y beben su propia condenación. Porque el pan, que es uno, es sacramento de unidad. Ya que, como dice el apóstol, uno es el pan, un solo cuerpo formamos todos, aunque somos muchos. Por lo tanto, solo la Iglesia Católica, Apostólica Romana añado, es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Salvador de su cuerpo. Y fuera de este cuerpo a nadie vivifica el Espíritu Santo. Sacerdotes, diáconos, obispos, arzobispos, toda la jerarquía de la Iglesia debe prestar atención. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Es dogma de fe. No se puede cambiar la doctrina de un dogma de fe. No se puede cambiar un dogma. Para nosotros, los meros laicos, tenemos el compromiso de tener que obedecer a la doctrina apostólica. Tenemos que obedecer a la doctrina apostólica. Uno solo es el pan. Una sola es la Eucaristía. Uno solo es el sacramento y es sacramento de unidad. Es un solo cuerpo. Y por lo tanto, la conclusión es, por lo tanto, solo la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Solo la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Solo allí está la Eucaristía que nos transforma. Solo allí
está la Eucaristía que nos da la inmortalidad. Miren lo que dice San Juan, capítulo 6, versos 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Muchos protestantes han leído esto cientos de veces, pero la venda que tienen en sus ojos no les permite ver la doctrina católica. San Ignacio de Antioquía, escribiendo en su carta a los romanos, a los romanos, que los romanos también eran una iglesia católica. Sí, la iglesia de Roma era una iglesia católica. San Ignacio de Antioquía, escribiendo a la carta a los romanos, capítulo 7, verso 3. No siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. A ver, ¿qué había dicho San Ignacio en su carta a los Efesios? ¿Sí? Había dicho: un solo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir por siempre. Muy simbólico, ¿no es cierto? Muy simbólico. Acá claramente San Ignacio está demostrando que es un protestante, confesando con su propio puño que el pan produce inmortalidad, que es medicina, antídoto contra la muerte espiritual. Cuando estamos enfermos, queridos hermanos, ¿qué hacemos? Vamos y compramos el remedio que nos dice el médico. ¿Y en el alma? Si estamos enfermos espirituales, si hay una enfermedad en nuestro cuerpo llamado pecado, ¿qué nos dice el médico divino? ¿Qué nos dice el médico divino? Bien, se los voy a repetir lo que dice aquí el médico divino. El médico divino dice: el pan de Dios quiero. O sea, San Ignacio hablando de lo que enseñó el médico divino. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Y dice Juan, San Juan, hablando de la enseñanza que dejó Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Permanece en mí. Y San Ignacio dice: el pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Produce incorrupción. Antídoto contra la muerte. Antídoto contra el pecado. Antídoto contra la muerte eterna. San Ireneo, escribiendo contra las herejías, escribiéndole San Ireneo contra los protestantes, contra los luteranos, contra los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los encratitas, los de Mitra, los judaizantes, los docetas, los valentinianos, los gnósticos en general. San Ireneo escribe contra todas las herejías y les dice: porque así como el pan es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía. Qué bautista, qué pedazo de pentecostal que era San Ireneo. Tremendo testigo de Jehová, muy fiel a su doctrina. Era un católico hecho y derecho, católico apostólico romano. Así como el pan es de la tierra, o sea, comienza la misa siendo pan, pero recibiendo la invocación de Dios por la oración del sacerdote, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos elementos, terreno y celestial.
O sea que ese pan, que ya no es pan ordinario, ahora es un pan celestial. Dice, así también nuestros cuerpos, recibiendo la Eucaristía, no son corruptibles, sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre. Ah, doctrina católica de que la Eucaristía nos da la salvación. Eso se parece a la doctrina católica, no a la doctrina de un bautista o de un pentecostal, de un testigo de Jehová, de un mormón, de un luterano, de un presbiteriano. Eso no se parece a la doctrina protestante en general. San Ireneo, escribiendo contra todos aquellos que no creían en el siglo I, segundo, tercero, San Ireneo es del siglo II, ¿no? Pero la no creencia en la Eucaristía era propia de todos los herejes del siglo I, los herejes del siglo II, los herejes del siglo III, los herejes del siglo XVI y los herejes del siglo XXI. Siempre existió la creencia entre los grupos heréticos de que la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso para ellos no hay esperanza de resurrección. Y no para todo católico hay esperanza de resurrección. O sea, no solamente creer en eso nos da la salvación, pero ciertamente en la Iglesia Católica, que es el cuerpo de Jesucristo, está la esperanza de su resurrección, porque allí es donde Cristo se ofrece como el cuerpo y la sangre que provocan en el cristiano católico la incorrupción de la resurrección para siempre. Nuevamente Clemente de Alejandría, escribiendo en su escrito Qué rico se salvará: yo soy tu sustentador, que me he dado a mí mismo como pan, del cual quien ha gustado ya no hace más la experiencia de la muerte, y que me he dado a mí mismo como bebida de inmortalidad. Podríamos hacer un copy-paste, un copiar y pegar de esa frase y pegarla en los libros protestantes, a ver qué piensan. ¿Qué tal si se los recortamos y se los ponemos en las puertas de las iglesias, entre comillas, protestantes, como Lutero se atrevió a hacer allí en Wittenberg? Dice: quien ha gustado de la Eucaristía ya no hace más la experiencia de la muerte, y que me he dado a mí mismo como bebida de inmortalidad. San Jerónimo, otro que muchas veces los protestantes quieren decir que fue un grandísimo católico, dice: podemos comprender de otro modo el pan sobresustancial, a saber, aquello que supera a todas las sustancias y a todas las criaturas, o sea, el cuerpo de Cristo. ¿Hay alguna duda? Miren, y me ha dejado literalmente cientos de citas en el camino, donde muestra que todos los padres de la iglesia creían en este mismo, y todos y cada uno de los padres de la iglesia, sin importar su época o su región, todos tenían que lidiar contra las sectas que no creían en la Eucaristía, al igual que el día de hoy. Al igual que el día de hoy. Así como la cizaña ahoga el trigo, así como los espinos ahogan la semilla sembrada por el buen sembrador que es Cristo, así también las falsas denominaciones rodean a los templos católicos, de manera que es muy difícil llegar hasta Cristo porque se interponen las sectas. Pero este pan sobresustancial, donde San Jerónimo confiesa que no es la sustancia de pan, sino que es la sustancia de un elemento que está muy por encima, dice, de todas las otras sustancias o a todas las criaturas. El pan sobresustancial que es el cuerpo de Cristo. No cabe duda. No cabe duda. Solo el que tiene oídos para oír entenderá lo que estoy diciendo. Deben hacerse católicos. Deben hacerse católicos. No podrán fuera de la Iglesia Católica hallar salvación. Solo aquellos que tienen ojos pero no ven. Solo aquellos que tienen oídos
pero no oyen, son los que ven este video y nos hacen católicos. Porque al igual que fue mi caso, al igual que fue el caso de muchísimos otros youtubers que cuentan su testimonio por medio de libros, por medio de videos de YouTube, haciendo incluso algunos de ellos, así como yo, José Plasencia, Santiago Larcón y otros muchos más. Bendito sea Dios por esos testimonios. Bendito sea Dios por esos testimonios. Personas que, habiendo estado entre las sectas, descubrieron que solo en la Eucaristía podíamos encontrar a Jesucristo. Ese es nuestro encuentro más cercano con Jesús. Algunos pueden oírle, otros le oirán de lejos, otros pudieron tocarlo, pero solo el católico puede comerlo. Viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica, viva Santa María siempre Virgen.